Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque el tema de hoy es uno que nos va a tocar el corazoncito. Y es que vamos a hablar de una historia que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los protagonistas de Erkencikus, o Pájaro Soñador, para los que no la conocen, que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sorpresa preparó Demet que logró conmover tanto a Can Yaman? Pues quédense conmigo porque les prometo que esta historia es de esas que te dejan con una sonrisa en la cara y te recuerdan la importancia de la amistad y el cariño en el mundo del espectáculo, y en la vida en general. Prepárense para descubrirlo. Y antes de que empecemos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos y por supuesto, darle un like a este vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. La historia que les voy a contar ocurrió hace un tiempo, pero sigue resonando entre los fans de ambos actores. Y es que aunque han pasado algunos años desde que Erkencikus llegó a su fin, la química y el cariño entre Demet y Can parece que sigue muy vivo. Recordemos que durante el rodaje de la serie, se rumoreó mucho sobre una posible relación sentimental entre ellos, pero, aunque nunca se confirmó, lo que sí es indiscutible es la conexión tan especial que tenían. Y bueno, la verdad es que ¿quién no se enamoró un poquito de la pareja que formaban Sanem y Can? Era imposible no hacerlo. La ternura, la complicidad, la pasión, todo estaba ahí. Y esa magia traspasó la pantalla, conectando con millones de espectadores en todo el mundo. Pero volviendo a nuestra historia, es importante contextualizar un poco para entender la magnitud del gesto de Demet. Imaginen la presión mediática que sufren estas estrellas, la constante exposición, los rumores. Es un mundo muy diferente al nuestro, donde la privacidad es un lujo. Y en medio de todo esto, la amistad y el apoyo se vuelven aún más valiosos. La sorpresa a la que me refiero tuvo lugar en un contexto muy particular, en un hospital. Sí, escucharon bien. Can Yaman en ese momento se encontraba hospitalizado por motivos que no vamos a especificar por respeto a su privacidad, pero lo importante es que no era una situación fácil. Estaba pasando por un momento complicado, y eso siempre es un factor sensible para cualquier persona. La incertidumbre, el miedo, la vulnerabilidad, todo se intensifica en un entorno hospitalario. Y aunque no sepamos los detalles concretos, podemos imaginar la angustia que pudo haber estado sintiendo Can. Demet, al enterarse de la situación, no dudó en actuar. En lugar de simplemente enviar un mensaje de apoyo o una llamada, Demet decidió hacer algo mucho más significativo, preparar una sorpresa. Y no cualquier sorpresa, sino algo que sabía que tocaría el corazón de Can y le ayudaría a levantar el ánimo. Es en estos momentos cuando se demuestra la verdadera calidad de una persona, ¿no creen? Es fácil ser amable y sonreír cuando todo va bien, pero la verdadera prueba es cómo reaccionamos ante la adversidad, cómo nos preocupamos por los demás cuando más lo necesitan. La sorpresa en concreto fue una visita al hospital. Demet, acompañada por alguien que conocía muy bien a Can, y aquí es donde la historia se vuelve aún más entrañable, se presentó en el hospital sin previo aviso. Imaginen la escena, Can, posiblemente sintiéndose vulnerable y abrumado por la situación, se encontró con la puerta de su habitación abierta y Demet ahí. De repente la monotonía del hospital, el silencio, la sensación de soledad, todo se rompió con la llegada de una persona que le importaba. La reacción de Can, según las fuentes, fue de sorpresa y emoción. No se lo esperaba en absoluto. Y es que muchas veces son los pequeños gestos los que más impactan en momentos como este. La simple presencia de una persona querida, que te demuestra que se preocupa por ti, puede ser un bálsamo para el alma. El saber que no estás solo, que hay alguien que se preocupa por tu bienestar, puede hacer una gran diferencia en cómo enfrentamos las dificultades. Pero la sorpresa no se quedó solo en la visita. Demet, conocedora del gusto de Can por ciertas cosas, le llevó algo muy especial. Para entenderlo mejor, hay que saber que Can, además de ser un actor muy talentoso, tiene una personalidad muy particular y, como muchos de nosotros, tiene sus gustos y aficiones. Y precisamente Demet sabía exactamente qué era lo que le alegraría el día: comida. ¿Quién no se siente mejor con un buen plato en la mesa, especialmente cuando no se encuentra en su mejor momento? Demet, conociendo los gustos de Can, preparó,
o encargó su comida favorita. Imaginen el contraste, un ambiente hospitalario quizás un poco frío y despersonalizado, y de repente, la llegada de comida casera, preparada con cariño y sabiendo que es lo que más le gusta. Un gesto que dice mucho. No era solo comida, era un mensaje de afecto, de estoy aquí contigo, de quiero que te sientas mejor. La imagen de Demet entrando en la habitación con una sonrisa y la comida en las manos, debió ser algo muy conmovedor. Y según cuentan, Can no pudo evitar emocionarse. La sorpresa no solo fue por la visita inesperada, sino también por el detalle de la comida, que demostraba el cariño y la atención que Demet había puesto en ese momento. ¿Cuántas veces nos olvidamos de los pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás? Pero, ¿quién fue la persona que acompañó a Demet? Pues, resulta que el acompañante de Demet era la propia madre de Can. Sí, la relación entre Demet y la familia de Can es muy buena, y eso dice mucho de la calidad humana de ambos actores. Ver a Demet acompañada por la madre de Can en el hospital, es una prueba más de la cercanía y el cariño que existe entre ellos, incluso fuera de la pantalla. La madre de Can con su presencia, no solo validó el gesto de Demet, sino que también transmitió un mensaje de unidad y apoyo familiar. Es como si dijeran, estamos juntos en esto y te apoyamos. Este gesto de Demet, además de conmover a Can, también generó muchísima admiración y cariño por parte de los fans. En las redes sociales, las publicaciones sobre el tema se multiplicaron. La gente no paraba de alabar la generosidad y la empatía de Demet. Y es que en un mundo como el del espectáculo, donde a veces priman los egos y las rivalidades, gestos como este demuestran que aún hay espacio para la amistad y el apoyo incondicional. Los fans que tanto admiran a estos actores, se sintieron partícipes de un momento íntimo y emotivo. Es como si hubieran visto una nueva faceta de sus ídolos, más humana y cercana. ¿Y qué hay de Can? ¿Cómo reaccionó ante todo esto? Pues según las fuentes, Can se mostró muy agradecido y emocionado por el gesto de Demet. La sorpresa le levantó el ánimo, le hizo sentir acompañado y le demostró que tenía gente que se preocupaba por él. Es algo que seguramente le ayudó mucho a sobrellevar ese momento difícil. El saber que no estás solo, que tienes a alguien que se preocupa por ti y que te apoya, puede ser un gran impulso para superar cualquier obstáculo. Y la reacción de Can, llena de agradecimiento, es la mejor prueba de que el gesto de Demet fue recibido con el corazón. Esta historia nos enseña muchas cosas. Nos recuerda la importancia de la amistad, del apoyo incondicional y de los pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas. También nos muestra la faceta más humana de los famosos, y nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, también son personas con sentimientos y necesidades como todos nosotros. Es fácil idealizar a las estrellas, verlas como seres perfectos, pero esta historia nos recuerda que son personas con sus propias luchas y vulnerabilidades. Además, esta historia nos da una lección sobre la importancia de la empatía. Demet, al preocuparse por Can y actuar de esta manera, demostró una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro y para entender lo que necesitaba en ese momento. Y eso, créanme, es algo muy valioso. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, y es fundamental para construir relaciones sólidas y significativas. Y por supuesto nos demuestra que la conexión entre Demet y Can, aunque no sea una relación romántica, es algo muy especial. La química que tenían en la pantalla se traducía en una amistad real, basada en el cariño y el respeto mutuo. Y eso, señores, es algo que se celebra. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales, encontrar una amistad genuina es un tesoro. Este tipo de historias son las que nos hacen amar a los famosos. Porque nos demuestran que son personas de carne y hueso, con sentimientos, con defectos y virtudes. Y es que al final todos buscamos lo mismo, ser felices, estar rodeados de gente que nos quiere y sentirnos apoyados en los momentos difíciles. Y Demet, con este gesto, lo demostró a la perfección. No se trata solo de su talento como actriz, sino también de su calidad humana. Es alguien que se preocupa por los demás, que se preocupa por sus amigos y que está dispuesta a tender una mano cuando más se necesita. Y esta historia, además de ser conmovedora, nos deja varias reflexiones importantes. Primero, nos muestra la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo. En un entorno tan competitivo y mediático, es fundamental contar con personas que te apoyen incondicionalmente y te ayuden a mantener los pies en la tierra.
Segundo, nos recuerda que los famosos también son seres humanos, con sus propias vulnerabilidades y necesidades. Es fácil olvidarlo, pero es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay personas con sentimientos y emociones. Tercero, nos enseña el valor de los pequeños gestos. A veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas para demostrar nuestro cariño y apoyo, pero la verdad es que los pequeños detalles son los que más importan. Una visita inesperada, un plato de comida casera, una simple llamada, pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Y finalmente esta historia nos inspira a ser mejores personas. Nos anima a ser más empáticos, a preocuparnos por los demás y a demostrar nuestro cariño y apoyo en los momentos difíciles. Además, es interesante analizar el impacto de este gesto en la imagen pública de ambos actores. Demet, sin duda, ganó aún más admiración por parte de sus fans y de la opinión pública en general. Su gesto demostró su lado más humano y solidario, y la consolidó como una persona cercana y auténtica. Khan, por su parte, se sintió arropado y apoyado en un momento difícil, lo que sin duda fortaleció su autoestima y le ayudó a sobrellevar la situación. Es importante destacar que este tipo de historias, en un mundo como el de las redes sociales, se viralizan rápidamente. Los fans comparten la noticia, comentan, expresan su admiración, y la historia se convierte en un símbolo de amistad y apoyo. Esto demuestra el poder de las celebridades para inspirar y conmover a sus seguidores, y también el impacto que tienen las redes sociales en la difusión de este tipo de historias. Otro aspecto interesante es la relación de Demet con la madre de Khan. La presencia de la madre de Khan en la visita al hospital demuestra la buena relación que existe entre ellos, y resalta la importancia de la familia en la vida de ambos actores. La madre de Khan, al acompañar a Demet, no solo apoyó el gesto de Demet, sino que también envió un mensaje de unión y cariño. La familia en estos momentos se convierte en un pilar fundamental. En definitiva, la historia de Demet y Khan en el hospital es un ejemplo de amistad, empatía y apoyo incondicional. Es una historia que nos recuerda la importancia de los pequeños gestos, y que nos inspira a ser mejores personas. Es una historia que nos hace amar a los famosos, porque nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, también son personas con sentimientos y necesidades como todos nosotros. Es una historia que nos deja una sonrisa en la cara y nos llena de esperanza. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia. Sé que a mí me conmovió mucho cuando la descubrí, y por eso quería compartirla con ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué les pareció el gesto de Demet? ¿Y qué opinan de la amistad entre Demet y Khan? ¿Creen que es importante este tipo de gestos en el mundo del espectáculo? ¿Y creen que la amistad entre actores es algo real o solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, les doy las gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!